para tenerla, ustedes la tengan bien. El topic número 5 es el día de hoy. Vamos a trabajar con el topic número 5 que habla sobre lo que es referente a la citología. Bien, profesor, citología es lo que comúnmente nos hacen a la chica cuando estamos embarazadas, cuando estamos los otros, que creo que involucran por ese término, que todavía no tenemos una concepción o un concepto acerca de qué es citología. No, no va por ese término, ¿bien? Vamos a conocer la citología como aquella parte o aquella rama, o también conocida como la biología celular, conocida que aquella que estudia es la netamente estudia lo que es la célula. Bien, por eso que ustedes visualizan, en este caso, que van a encontrarse lo que es la imagen de la célula, porque está involucrada como tal. Bien. La competencia que vamos a trabajar lo que es esta semana es la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo con sus respectivas capacidades. ¿Cuáles son las capacidades, profesor, de esa competencia? Es comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo y evalúa las implicancias de la implicancia del saber y del quehacer científico y tecnológico. ¿Cuál es la meta de esta semana? Es conocer la función de la citología, ya como rama de la biología que se encarga de estudiar la célula. Ok, para nosotros poder abordar lo que es la temática de citología, el término citología abarca unas ciencias netamente o rama de la ciencia como la biología que se encarga de estudiar lo que es la célula. Bien, vean aquí también cómo les coloco. También se conoce comúnmente como los exámenes de laboratorio para determinar anormalidades en las células de determinada área del cuerpo. Es decir, esta ciencia se encarga de estudiar o sacar previas muestras de lo que se quiere estudiar, ya sea a nivel a nivel celular, es decir, a nivel de todo el cuerpo, lo que involucra como tal esta ciencia. Buenos días, La profesor. citología es una ciencia que se encarga de hacer los parámetros de estudio de la célula. Eso no lo pueden olvidar. Como tal, como los parámetros del estudio de la célula, es la que determina anormalidades dentro de ella. Por eso que ustedes pueden visualizar que la célula a través de un estudio, sea cualquier tipo de cáncer, entre eso lo que es el cáncer comúnmente, vamos a colocarlo como ejemplo, como es el cáncer de cuello uterino, lo hacen a proporción, le sacan muestras de la persona que tiene o que quiere conocer alguna anormalidad que se pueda presentar. Igualmente en todo el cuerpo pueden agarrar cualquier tipo de muestras que deseen, que se pueden trabajar para poder determinar si existe o no existen células cancerígenas dentro del cuerpo. Esta es la función de la citología como tal. Bien, porque recuerden que nosotros partimos de la célula y como tal, como partimos de la célula, es donde está la carga genética o lo que también nosotros denominamos como aquella carga de lo que es el ácido desoxirribonucleico que involucra lo que es el gen o la genética de cada uno de los seres vivos. Bien. En biología, vean aquí que les coloco también, en biología la citología se conoce a su vez con el nombre de biología celular. Entonces, a ustedes les puede salir un término, por eso la citología también es considerada como biología celular, es correcto, porque vuelvo y repito, se encarga la citología de estudiar aquellas anormalidades presentes dentro de la célula. Profesor, ¿y qué es la célula? La célula es la unidad básica, la unidad vital de todos los seres vivos. Nosotros partimos a través de dos procesos gametos, viendo que eso posteriormente lo vamos a visualizar, de lo que es los gametos masculino y femenino, considerados como gametogénesis, donde se involucra lo que es el término, o lo que se adecua, lo que es el término de lo que es la biología celular. Bien, la célula se define como una unidad base de toda vida, según el científico de 1815, el científico Robert Remak, en 1815, 1865 y en 1830, que ya se establece como la definición de la unidad básica, la unidad base de toda la vida. Es donde nace posteriormente lo que es la teoría celular. Bien, aquí vean que les coloco el ejemplo, ustedes pueden visualizar el ejemplo del estudio de Hooke, bien, que reportó los primeros diagramas de la célula vista por un corcho, imagínense. Es lo que él posteriormente abrió al estudio de lo que es a nivel celular. Bien, entonces, citología es el estudio de la célula. Entramos a la primera capacidad. La primera capacidad es comprende y usa conocimiento sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Vean aquí. Por otro lado, la citología es usada en la medicina para referirse a los exámenes que se hacen muestras de tejido en determinadas áreas del cuerpo.
Escuchen la concepción de esto. No solamente aquella persona, las mujeres, solamente lo que pasan por un proceso de citología, abarcándose así que ese proceso de citología también pueden involucrarse a lo que nosotros ya tenemos esa concepción de que solamente las mujeres pasan por un proceso citológico, es decir, de un proceso de citología. No, nosotros también, todos los seres vivos pasan, se puede trabajar un proceso o la citología abarca ese proceso, porque todos estamos integrados por células, no solamente por mujeres. Cuando hablamos de citología a través de muestras, aquellas muestras que utilizan más que todo los ginecólogos de un proceso citológico, ahí es donde se involucra si tiene anormalidades presentes dentro del cuello uterino la mujer, por decirlo así. Un ejemplo, lo que es el tipo de cáncer que pueda presentar. Toman las muestras, visualizan, estudian la célula a nivel celular, ven cómo está compuesto o qué anormalidades tiene esa célula. Al presentarse una sola célula con anormalidades cancerígenas, por eso que se considera que estamos en presencia de un cáncer. Bien, cuando nosotros también hablamos, no solamente de la chica, también nosotros de todos los seres vivos, cualquier muestra de tejido que se puedan sacarse del estómago, sean de nuestro aparato digestivo, nuestro aparato, en este caso respiratorio, como pulmones, se toman pequeñas muestras para visualizar si existen anormalidades celulares. Es decir, si estamos en presencia o no de un tipo de cáncer que pueda ser destructivo a la célula. Y si automáticamente esa pequeña muestra, ustedes pueden observarlo, cáncer en diversos tipos, en las mamas, en el estómago, en lo que es el cuello uterino, en el útero, indistintamente en la parte del cuerpo que estén presentes, la citología es esa rama, esa biología celular que va a estudiar si estamos en presencia de células cancerígenas. Por eso que ustedes visualizan, cuando mi mamá, mi papá o un tío que, por ejemplo, sufrió cáncer, por colocarle un ejemplo, lo que son los procesos de absorción que quitan muestras para estudiarlo es donde visualizan a través de un proceso citológico donde te dicen si encontramos presencia de qué, de células cancerígenas. Bien, hasta aquí vamos bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? Ok. Estas muestras generalmente son extraídas con la técnica conocida como citología exfoliativa y puede ser realizada en la cavidad oral, los pulmones, la vejiga o el estómago. Es la rama, es decir, parte de la citología que va a agarrar lo que son muestras celulares, en este caso se le dice exfoliativa, porque va a tratar de agarrar mínima cantidad de tejido que se desea estudiar para visualizar si estamos en presencia de células cancerígenas. Esto pueden ser pulmones, vejiga, estómago. Bien, cuando operan, quitan una mínima muestra para denominarlos. ¿Cómo se le dice a Alexandra? ¿Cómo se le dice cuando agarran parte de tejido y lo desean estudiar para ver si están en presencia de células cancerígenas, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Qué le hacen a ese tejido que sacan que saca la parte o que saca los procesos citológicos? La citología saca pequeño extracto de tejido. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el Se estudio? examina. No. ¿Cómo se llama esa parte que le hacen cuando llamen a los tejidos? El estudio del tejido que extraen. Aulestia. Comienza por la B. Ajá. Te escucho, Alison. No, pensé que era la citología exfoliativa. Es la exfoliativa, pero ¿cómo se llama eso cuando en este caso, el biólogo celular que desea estudiar o el ginecólogo que a través extrae, por ejemplo, en el caso de la chica, extrae lo que son algunos extractos o tejidos del cuello uterino? ¿Cómo se le llama eso? ¿Van a una? ¿Van a una qué? Biopsia, está bien, Daneri, pero dilo, Daneri. Ese proceso que agarran a nivel celular, la citología, como técnica como tal, o como biología celular también conocida, luego que se extrae ese pequeño tejido, lo que van a hacerle a través de esa citología foliativa, van a hacerle un proceso de biopsia. Es decir, a estudiarlo, luego que ese biólogo extrae lo que es el extracto, pequeños tejidos que comúnmente pueden ser dañados o que estén dañados, es donde el biólogo va visualizándolo, va estudiándolo y dice, sí, hay células cancerígenas. Es decir, estamos presentes o ya tienes que pasar a un proceso de quimioterapia, porque células cancerígenas es lo que están abordando ese tejido.
es decir, lo están destruyendo. Es donde ustedes conocen que, bueno, por eso que a mi tía, a mi abuela, a mi abuelo le diagnosticaron un tipo de cáncer, porque a través de esa biopsia también se puede visualizar si están en presencia de un tipo de cáncer como tal, porque de una vez van con lo que es la célula destructiva, ¿ya? Las citologías sirven como una forma de prevención, ya que la detección de un cáncer en su primera fase es una de las claves para combatirlo con éxito. Profesor, yo conozco, porque también conozco, he tenido compañeras, he tenido amigas, he tenido familiares que no necesariamente cuando quieren saber si tienen un tipo de cáncer a nivel de mamas, por ejemplo, en las mamas, ¿qué es lo que hacen? No es necesario lo que es operarlo, sino lo que hacen lo que es la punción. ¿Han escuchado la punción? La punción en mama, es decir, que extraen líquidos del supuesto, es decir, del mastólogo, del supuesto tumor y lo estudian. Es decir, no es necesariamente abrir. Ya con la punción, que hacen la punción, sacan lo que es extracto de células o de ese líquido celular, de ese tumor o tumoral, como también se le dice, y se puede decir que están en presencia, se estudian y están en presencia de un tipo de cáncer. ¿Ya? Igualmente cualquier tipo parte del cuerpo, sea del estómago, sea de cualquier órgano que pertenezca a los sistemas de nuestro cuerpo, puede ser presenciado, puede ser trabajado de una forma donde pueden ubicar que están en presencia de un tipo de cáncer. ¿Ya? Es decir, no es solamente que los médicos dicen, si te estamos tocando un tumor, por ejemplo, ya es un tumor maligno, no, a través del proceso de extracción, citología exfoliativa, biología celular, lo sacan, lo estudian y visualizan si tienen algún tipo de cáncer o no, de células cancerígenas. Nosotros poseemos células cancerígenas en nuestro cuerpo. Aunque ustedes no lo crean, nosotros tenemos. Pero, ¿qué pasa? Que esas células se activan, vuelvo y les repito, cuando estamos en presencia de estrés, cuando no comemos bien, cuando las células no obtienen a través de un proceso metabólico aquellas sustancias o nutrientes requeridas, se activan. Y eso es lo que va destruyendo lo que es nuestro tejido. Recuerden que todo nace de células, agrupan y forman tejido. Por eso que se va dañando. Ya luego que se va dañando el tejido, automáticamente se va a dañar el órgano como tal. Es donde están en presencia de cáncer de páncreas, de cáncer de estómago, de cáncer cerebral, indistintamente el tipo de cáncer. Entonces, la biología celular, en este caso la citología, es la que se encarga de estudiar eso, de ver aquello a través de muestras de tejido, observar si estamos en presencia de algún tipo de cáncer. Bien, preguntas. Ok, en este caso, vean que la citología o también el término de biología celular es aceptado. Bien, porque también se le pueden decir, pero algunos científicos también dicen no es solamente ser citología y biología celular, porque también el término de bioquímica celular, de aquellas reacciones presentes dentro de las células que pueden ser extraídas o pueden ser relevantes para hacer un diagnóstico con tiempo. Aquella persona que se diagnostique o que a través de un proceso citológico, a través de cualquier proceso de extracción de tejidos, se diagnostique con tiempo de algún tipo de cáncer, puede salvarse. Porque como están iniciando las células cancerígenas, son combatibles. Y por eso es que ustedes ven que en algunos casos, algún tipo de cáncer, la persona se curó, porque se diagnosticó a tiempo. Profesor, ¿y qué es lo que trae el cáncer en el cuerpo? El cáncer lo trae cuando nosotros no nos nutrimos, cuando bien, correctamente, y las células no se pueden elaborar lo que es la absorción de nutrientes, cuando no consumimos alimentos ricos en vitaminas y minerales, y cuando estamos bajo un proceso de estrés. Aunque ustedes no lo creen, ese proceso de estrés, aparte que nos daña nuestra salud, nos activa lo que son células cancerígenas. Bien, eso tienen que tenerlo en cuenta. Un diagnóstico a tiempo, un diagnóstico que puede salvar vidas. Ya, y por eso que ustedes ven, profesor, yo conozco a mi tía, a veces me dice, mi tía, mi tío, que como lo diagnosticaron en su etapa temprana, se pudo salvar de ese tipo de cáncer a través de radioterapia, de quimioterapias, bien, y por eso que ustedes a veces dicen, profesor, ¿por qué las personas, por ejemplo, que sufren de cáncer, de algún tipo de cáncer, la quimioterapia los agota? Se dice aproximadamente porque como son muchas sustancias químicas que buscan combatir la célula, la persona tiende a agotarse. Dicen que la quimioterapia, ojo, los médicos dicen que la quimioterapia puede
Cuando está funcionando es cuando la persona no se ve tan afectada que les da vómito y eso y dice que está funcionando. Pero cuando la persona está siendo afectada, que les da vómito, indistintamente el diagnóstico o el síntoma que presenten cuando están en ese proceso de quimioterapia, lamentablemente la persona sufre, la persona no está absorbiendo esos químicos que van destruyendo las células a nivel del cuerpo. Bien, eso tienen que tenerlo en cuenta. Por eso que ustedes ven algunas personas que cuando están en su proceso de quimioterapia les da ganas de ir al baño, se marean, vomitan, infinidades de cosas que se pueden hacer. Bien. Se pueden alternar esos significados o esos sinónimos, ¿bien? Se pueden alternar. Ustedes pueden decirle biología celular, pueden decirle citología o también pueden decirle bioquímica celular. La citología se basa en tres postulados básicos, bien, según lo que es la teoría celular, no lo que indica la citología. Esto se basa a través de lo que son los teóricos celulares que abarcaron o propusieron el término de célula. Ya en 1855 y que estipula lo siguiente, tres términos. La célula es la unidad base de toda la vida, parte de lo que es el proceso de citología. Bien, toda vida se compone de células, nace un proceso, un nivel de organización de los seres vivos donde dice que todo parte de la célula y todas las células provienen de un preexistente, es decir, de un proceso de generación de gametos, sean cual sea. Bien, ok. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Entramos aquí a la citología exfoliativa. ¿Qué abarcamos lo que fue anteriormente? ¿Qué era la citología exfoliativa? Hugo, ¿qué es la citología exfoliativa que ya hemos tocado anteriormente? Es como el estudio de la célula mediante la técnica de la biopsia. De la biopsia, ajá, es el estudio de lo que es la célula a nivel de anormalidades celulares que puedan existir dentro de la célula. Y la exfoliativa, muy bien como lo dice Hugo, es aquella que se encarga a través de un proceso de extracción del tejido que se desea estudiar para hacerle un proceso de biopsia. Es decir, diagnosticar a través de estudios, por eso que a través de ese proceso es donde dice, bueno, te sacaron el tumor, ya automáticamente baja un proceso de biopsia y es donde identifican si hay células. Al tejido, al órgano que puedan, por ejemplo, en este caso estudiar, más que todo al tejido, niveles de tejido, están en presencia de una célula cancerígena, es decir, de una célula maligna, ya automáticamente el médico a través de ese diagnóstico, que es lo que le estudia el biólogo celular o el tecnólogo celular, y le dice, sí, tiene células cancerígenas, están en presencia de un cáncer. Es decir, es donde el médico identifica y dice esas anormalidades que se visualizaron a través del estudio celular microscópico, y es donde el médico puede indicar alguna medicación, quimioterapia o radioterapia. ¿Ya? Sabiendo que la radioterapia y la quimioterapia son tratamientos fuertes, son tratamientos también tristes. ¿Por qué? Porque la persona que sufre algún tipo de cáncer y pasa por este tratamiento, lamentablemente la radiación va destruyendo tanto células buenas como malas. ¿Ya? Entonces por eso es que se va desgastando el cuerpo humano. Porque lo que es un cáncer es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que abarca, que si ustedes con un diagnóstico temprano, ustedes no logran identificarlo o el médico identificarlo, lamentablemente va a ser muy tarde. Bien, la citología exfoliativa también es conocida en este caso para estudiar lo que es, por ejemplo, se raspan células del cuello uterino, el PAP o el Papa Nicolau. ¿Qué es el Papa Nicolau? ¿Qué diagnostica lo que es el Papa Nicolau, el PAP, según una enfermedad de transmisión sexual? ¿Qué identifica? Tanto en el hombre como en la mujer. ¿Es para diagnosticar el cáncer cervicuterino? No. Diagnostica lo que es un VPH. ¿Y qué es el VPH? Virus del papiloma humano. Muy bien. Aunque ustedes no lo crean, en lo que es hombre y mujer, el VPH, que es el virus de papiloma humana, bien, por eso es que el término Papá Nicolau viene de ahí, ese virus, esa enfermedad de transmisión sexual, si no se ataca a tiempo, se transforma en un cáncer.
Por eso que ustedes han escuchado, han oído de repente que, bueno, mire, le pegó, por ejemplo, se casó, tuvo relaciones sexuales, bien, o se mantuvo sexualmente activo y automáticamente a través de ese tipo de relación se contagió de VPH. Pero ¿qué pasó? Por miedo a que el mundo se enterara, por miedo al que dirá la sociedad, lamentablemente se transformó en un ¿qué? En un cáncer de cuello uterino. El BPH tiende a destruir, en este caso, en el caso de las féminas, de las damas, lo que es el término del cuello uterino que va a destrozar. En el caso de uno, el hombre, va destruyendo testículos, uretra, hasta lo que es deteriorar todo el órgano reproductor masculino. Bien, por eso que se hace necesario, ya cuando tengan una actividad, en este caso sexual activa, o que sean activos sexualmente, tengan que tener esos exámenes, porque esos exámenes es lo que automáticamente pueden visualizar si sufres de algún tipo de cáncer de cuello uterino. Bien, la citología foliativa es la forma más común de extraer muestras para el diagnóstico de células anormales o precancerígenas, como por ejemplo, existe la citología foliativa oncológica. ¿En qué se abarca la citología foliativa oncológica? La oncológica, ¿qué indica? Oncológica. La citología foliativa oncológica detecta el cáncer en etapas tempranas, sea cualquier, repito, la foliativa oncológica detecta el tipo de cáncer, porque como estudia a nivel celular, se puede diagnosticar a etapas tempranas un tipo de cáncer presente en el cuerpo. Bien, a eso es lo que hablamos, un tipo de citología foliativa oncológica. Y cuando hablamos de una citología foliativa cervical, tiene como objetivo la detección de células anormales en el cuello uterino. Es decir, en lo que es todo, lo que es el aparato reproductivo femenino. Aquellas chicas o aquellos chicos que deseen formalizar familia y tengan alguna alteración, así no sean activos sexualmente o alguna alteración, automáticamente, por eso que ustedes escuchan, tiene quíster en los ovarios, tiene quíster, ese término que si no se trabaja a través de una buena citología foliativa cervical, lamentablemente, si no se detecta a tiempo, puede destruir lo que son los cuellos del útero. Y aquellas damas, por eso que también, y he conocido, que como no se atendieron a tiempo, las damas automáticamente cuando desean generar o tener hijos, son afectadas, porque ya está destruido lo que es el útero, el cuello útero. Bien, entonces, citología foliativa abarca a través, sacan las muestras para estudiar lo que es la biopsia y a su vez la citología foliativa detecta lo que son células precancerígenas o que son cancerígenas dentro del cuerpo. Esta se deriva de lo que es la foliativa oncológica, detecta cáncer, y la citología foliativa cervical detecta lo que son anormalidades o células anormales dentro del cuello del útero. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? Ok, bien. Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Según el tipo de estudios que se realicen, se dividen en dos: biología celular y citopatología. Cuando nosotros hablamos de una biología celular, es de toda la anatomía, función bioquímica a nivel de la célula en un estado normal, que no se ve alterado por algunas anormalidades. Y la citopatología abarca que se encarga el estudio de lo que es la enfermedad celular y de los cambios celulares que orientan a un diagnóstico de enfermedades. Es decir, ya la parte de esa biología celular ya abarcaría una segunda fase, que es la citopatología, que involucra lo que son las enfermedades, los cambios o la estructura o anormalidades presentes dentro de la célula. Bien. A su vez, en 1665, Robert Hooke propone el término de célula. Es el principal exponente del término de la célula. Y a través de lo que fueron proporciones de corcho que ustedes automáticamente pueden tener, por ejemplo, en vinos, en alguna bebida, automáticamente a través de un proceso microscópico, que buscó el término de microscópico, fue viendo que se compone o se componía a través de ese proceso de células como tal el corcho. Bien. ¿Dudas? Vamos a ver un video. Ya vamos a observar un video, ¿ya? Prestemos atención.
Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no. Me logran escuchar bien ya. La célula. Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes orgánulos. Están vivas y realizan, entre otras, las funciones de nutrición, transformar sustancias en energía, relación, responden e interaccionan con los estímulos del medio, y reproducción. Son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y división. En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula. Las bacterias son seres unicelulares. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células. Los árboles, los animales o los seres humanos somos pluricelulares. Según su estructura, las células pueden ser procariotas o eucariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos, a su vez, forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas,
Por este motivo, Espera. las hijas tendrán sus mismas Espera características. un momento para tomar muestras. La de membrana ustedes, es de una la capa clase, que ¿ya? rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Ahora sí. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Para tomar una foto aquí. Ya, disculpen. Que tenemos que estar tomando fotos a la clase, ¿ya? ¿Quieres seguir aprendiendo? Ok, antes de responderle a la duda a James, que me pregunta sobre senescencia celular, ¿ya? Los escucho del video. ¿Qué pueden aportar acerca del video? Los escucho. Escucho, Daneri. Te escucho, hija. Ya te escucho, Alondra, dame unos minutos. Te escucho, Daneri. Alondra, te escuchamos. Alondra Ramos. Sin miedo, vamos a aprender hoy. ¿Qué quiere decir? ¿Qué te gustó más del video? En este caso, lo que es un tipo de células cancerígenas. Eso es lo que se denomina senescencia celular. ¿Respondido, James? ¿Alguna otra pregunta? Me gustan que sean participativos o preguntan acerca de la senescencia celular. Te escucho, Alison. ¿Qué más te llamó la atención del video? Alison. Sí, profe. No, ¿me escucha? Sí, te escuchamos muy